No sé, Chris, las abominaciones de Eldritch ya están un poco pasadas de moda, ¿no? Eso fue lo que mi hermana Livia dijo sobre la primera versión de la historia que escribía. Esas palabras me hirieron más de lo que ella pretendía, porque no quería admitir su veracidad. Está bien, Olivia, no tengo que innovar. Cada vez que me siento a escribir, le respondí, molesta. No es mentira, pero las historias con entidades indefinibles, grandes y aterradoras, ¿cómo decirlo?, están sobrevaloradas. Hace décadas que Lovecraft domina el género, y además Internet está saturado de ese tipo de historias. De acuerdo, ¿y sobre qué tipo de criatura te gustaría que escribiera? No lo sé, ¿vampiros? Suspiré ante una sugerencia tan común. ¿Bromeas? Los vampiros son el tema más popular en el género de terror. Además, no asustan, pues todos saben su punto débil. Sí, entonces... ¿Y eso qué importa? Cuando la audiencia conoce la debilidad de un monstruo, siente que tiene cierto control sobre él. La clave de una buena historia de terror es la falta de control. Si no, el miedo se esfuma. Y respondí como un profesor impartiendo una clase. Livia se encogió de hombros teatralmente, mostrando un aire derrotado. Si tú lo dices, maestro. Como no quería parecer un tonto que no acepta las críticas, decidí darle la razón en un punto. Reconozco que el tema no es innovador, pero es fácil de escribir y en mi caso funciona. Actualmente siento que mi creatividad se ha desvanecido, no puedo escribir como antes y todo lo que escribo me parece insípido y poco original. Sinceramente, ya odiaba la historia antes de escribir la mitad. Lo dije con un tono demasiado serio. Apoyé mi cabeza entre mis brazos sobre el escritorio de mi pequeño cuarto. Livia quería consolarme, pero no sabía qué decir. Después de un momento de silencio incómodo, sin embargo, volvió a hablar. Yo creo que solo eres perfeccionista, Chris. Como dijiste, no tienes que innovar en cada historia. ¿Te acuerdas de lo que el señor Talbot siempre nos decía? Escuchar a Livia mencionar al profesor de francés que ambos conocimos en la preparatoria me llenó de nostalgia. El anciano a menudo nos repetía una frase que se convirtió en un verdadero mantra. Para Livia, no hay historias originales, solo formas originales de contarlas. Y yo susurré, Livia había sonreído. Después se levantó de mi cama. Al salir de la habitación, ella se volteó y dijo: Voy a comer, vuelvo luego. Mientras, hazte una mascarilla si la necesitas. Estoy segura de que las ideas llegarán cuando sea el momento y te dirás: Eureka, por fin tengo algo sobre lo que escribir. Hizo una reverencia antes de salir, dejándome solo con mis pensamientos y la horrible historia inventada. A pesar del consejo de ella, me autocompadecí. No conseguía inspirarse lo suficiente para tener buenas ideas. Entonces, navegué por internet y fui de video en video, sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Probablemente narraba una historia de terror con un guión sospechosamente similar a mi propia historia. Y ahí sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Era tarde, el ocaso había dado paso a un cielo azul marino con tonos púrpura. El sonido de la lluvia golpeaba mis ventanas suavemente. Al sacar mi teléfono del bolsillo, preguntándome quién podría estar llamándome. El número que apareció no me sonaba, así que rechacé la llamada. Como de costumbre, apenas había dejado el teléfono sobre mi escritorio, que volvió a vibrar de nuevo. Al mirar la pantalla, vi que era el mismo número. Una vez más, rechacé la llamada, pero el celular volvió a vibrar casi instantáneamente. Sin importar la identidad, esa persona parecía decidida a hablar conmigo. Así que eso despertó mi curiosidad, así que decidí contestar. «Hola». No salió sonido de las bocinas, pero creí percibir un sonido parecido al agua corriendo y el ruido rítmico de algo metálico. De fondo, estaba a punto de colgar cuando finalmente escuché una voz que no conocía. «¿Hola? ¿Quién es?» «¿Quién es?», repitió la voz en un tono similar. «Si usted está llamando, identifíquese, por favor». El enigmático interlocutor me irritaba en extremo. Había repetido con el mismo sarcasmo juvenil típico de un estudiante de secundaria, seguro de sí mismo, y totalmente convencido de que su broma tonta en realidad era hilarante. «Usted es quien llama, entonces, diga quién es». «Realmente lo haríamos», dijo una joven imitando la voz de un adulto.
No podía determinar si era un niño o una niña, pero el tono agudo con el que hablaba hacía que su voz se quebrara de manera brusca. Decidí seguirle el juego. Soy un completo idiota, y lo digo esperando que la voz lo repita. La persona al otro lado de la línea rió y dijo: «Eres un completo idiota». Sí, muy gracioso. Oye, 1997 llamó y quiere que le devuelva su broma sin chiste. Si vas a hacer cosas así de malas, al menos sé gracioso. Hubo un silencio de nuevo y antes de que colgara, escuché: «¿Dijo maestro?». Luego se cortó de inmediato. Al principio creí que Livia era la misteriosa persona que llamaba. Creí haber comprado un dispositivo de cambio de voz de esos que venden en las tiendas de bromas. La verdad, me dio mucha flojera bajar hasta la cocina para regañarla, así que decidí dejarlo para después. Guardé mi teléfono en el bolsillo y volví a navegar por internet. Pero no podía dejar de pensar en la llamada. Vi vídeos durante 1 hora. De vez en cuando añadía algunas líneas a mi historia, que parecía no avanzar ni un poco. Luego decidí bajar a prepararme un café para darme un pequeño impulso. Pisé una pila de ropa acumulada al pie de mi cama para alcanzar el pasillo. Mientras iba hacia las escaleras, pasé por la lavandería. Y fue ahí donde reconocí el sonido que había escuchado un poco antes, el de una lavadora en pleno ciclo. Sabía que el golpeteo seguramente se debía a objetos olvidados por Livia en su bolsillo, como solía hacer. El ruido metálico venía de ahí. Eso me convenció más de que ella intentó hacerme una broma. Fue patético de lo mal hecho que estaba. Al llegar abajo, encontré a Livia tirada en el sofá de la sala. En la pantalla aparecía un hombre de unos 40 años, vestido con un abrigo largo y un sombrero de época. Estaba en una librería y buscaba un libro cuando una mujer se le acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. El hombre respondió que buscaba un buen thriller similar a El halcón maltés. Livia estaba tan concentrada en la escena que no vio que yo me deslizaba suavemente detrás de ella. Discretamente agarré el control remoto y lo lancé más lejos para asustarla. Saltó al oír el impacto y se giró, frunciendo el ceño. ¿Cuál es tu problema, Chris? Eso es por la broma tonta que me hiciste por teléfono. Debes mejorar. Es difícil creer que dijeras que yo no era lo suficientemente original. Livia se mostraba confundida y perturbada por sus propias palabras. Como la actriz que era. Espera, ¿de qué estás hablando? Deja de actuar, Livia. La idea del cambiador de voz fue buena, pero adiviné fácilmente que eras tú al teléfono. Nadie más me llama. Maestro. ¿El teléfono? ¿Un aparato para cambiar la voz? ¿Estás bromeando? ¿Por qué te llamaría? Si tengo algo que decirte, solo tengo que gritar desde aquí. Por supuesto, Livia. Es evidente que eres inocente. Estoy seguro de que fue el Coco quien me interrumpió en medio de mi sesión de escritura, solo para hacerme una broma tonta desde arriba de las escaleras. Y respondí sarcásticamente. Livia se mantuvo a la defensiva. Estoy harto, Chris. Si alguien te hizo una broma, no fui yo. Mi teléfono se está cargando en mi habitación. Esperaba que al final se riera y admitiera que sí fue ella la culpable. Pero la forma tan brusca en la que se defendía sembró la duda en mi mente. Puedes parar, Livia. Sé que fuiste tú. Tiene que ser tú. Podía escuchar la lavadora de fondo. Livia abrió la boca para responderme, pero no logró pronunciar palabra. Un ruido enorme proveniente del segundo piso resonó hasta nuestra sala. Ambos palidecimos como fantasmas. El ruido fue seguido por un salto de rasguños, similar a uñas chirriando en una pizarra. También parecía que alguien con pies diminutos corría justo sobre nuestras cabezas. Me volteé hacia Livia sin poder ocultar mi miedo. Éramos solo nosotros dos en la casa. Nuestro hermanito dormía en casa de amigos y nuestros papás estaban de fin de semana. Después, los dos nos quedamos quietos en silencio. Al final logré decirle: «Ve a tomar algo de la cocina». Ella asintió, entendiendo que por algo me refería a un arma que pudiera servirnos para defendernos. Alguien claramente se había metido en nuestra casa. No quería quedarme solo en la sala, así que seguí muy de cerca a Livia. Los dos agarramos los cuchillos más filosos y afilados que pudimos encontrar. Luego fuimos a las escaleras. Creo que nunca me había tomado tanto tiempo para subir unas escaleras, pero en esa situación cada paso me hacía sentir como si recorriera 1 kilómetro entero.
incluso con Livia, que estaba detrás de mí. El poco valor que tenía me iba abandonando poco a poco. Y mientras subíamos las escaleras, sin saber qué esperar, todos los sonidos habituales de la casa parecían extraños y amenazantes. Cada crujido del piso me hacía pensar que alguien iba a atacarme, y cada ráfaga de viento sonaba como el grito de un monstruo escondido en algún rincón. Cuando por fin llegamos arriba, vi que la puerta de mi cuarto estaba abierta. Al acercarme, noté un extraño símbolo geométrico dentro de la puerta. Parecía como si hubiera sido grabado con uñas humanas. Pequeñas gotas de sangre caían de algunos lugares del dibujo. Estuve a punto de vomitar al ver que una uña negra de suciedad seguía incrustada en la puerta. Me aterraba pensar que alguien estuviera dispuesto a hacerse tanto daño para hacer algo tan feo. Parecía una especie de estrella con 7 puntas que se curvaban sobre sí mismas. ¿Qué demonios es esto? Y escuché a Olivia susurrar. Ella estaba justo detrás de mí, mientras avanzaba con cuidado dentro de mi habitación, con el cuchillo en la mano. Ahora estaba convencido de que un adolescente con problemas psiquiátricos se había metido en nuestra casa. Pero una vez dentro, el miedo dio paso a la confusión. Pensé que encontraría mi cuarto completamente destrozado, pero fue todo lo contrario. De hecho, estaba mucho más limpio que cuando lo dejé. Un momento antes, era imposible lograr tal hazaña en tan poco tiempo. Antes, por ejemplo, el papel tapiz era de un bonito color verde, pero en ese momento era de un amarillo mostaza, con unos horribles estampados de flores. Mi escritorio y laptop estaban en el mismo lugar. Pero el cargador, así como la extensión a la que estaba conectado, ahora estaban del otro lado de la habitación. Y la ropa en el suelo, con la que casi me tropiezo antes, ahora estaba perfectamente doblada sobre una cómoda que nunca había visto antes. Pero lo más inquietante era que los pósters de personajes de caricaturas que había pegado por todas partes en las paredes habían sido reemplazados por cuadros. Contenían retratos de desconocidos. Una anciana con vestido rojo satinado y mirada triste, un hombre de 40 con mueca oculta bajo su barba espesa, y un niño de ojos amarillos que se parecía muchísimo a esos robots muy realistas que veíamos en la tele. A primera vista parecía normal, pero cuanto más lo mirabas, más notabas sus imperfecciones. Sus ojos estaban demasiado separados uno del otro, sus pómulos prominentes estaban un poco demasiado altos, y su nariz, por su parte, estaba demasiado baja. En resumen, parecía que todo el retrato había sido hecho por una inteligencia artificial. Livia y yo nos quedamos boquiabiertos ante esta repentina transformación. El miedo que sentía en ese momento me era desconocido. La vibración del teléfono en su bolsillo los sacó de su terror. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cuando vi que era el mismo número que me llamaba de nuevo, contesté rápidamente y sin pensar. «Disculpe, señor», dijo el interlocutor, que parecía feliz de verme contestar tan rápido. ¿Qué pasa? Caray, ¿quién es usted? ¿Y qué es lo que quiere? Busco a un buen hermano al estilo del halcón, a pesar de todo. Escucha, chico, no sé cómo entraste aquí ni lo que realmente quieres, pero estás enfermo. Vas a tener que salir de nuestra casa ahora. Mi hermana y yo estamos armados, y si no sales de aquí, alguien va a salir herido. Alguien va a salir herido. Vas a tener que salir de nuestra casa. Lo escuché repetir entre risitas desquiciadas. Esa persona había enfatizado la palabra nuestra, como para hacerme entender que no era para nada mi casa, sino más bien la suya. Luego la llamada se cortó. Mi primer instinto fue intentar llamar a la policía. Empecé a marcar el número antes de darme cuenta de que, de repente, obviamente ya no tenía señal en absoluto. Me di la vuelta y vi la cara horrorizada de Olivia. Ella miraba hacia el pasillo. Siguiendo su mirada, me di cuenta de que nuestras paredes, normalmente perfectamente blancas, también estaban cubiertas con el horrible papel tapiz amarillo mostaza. Pero eso no era todo. En la pared, justo enfrente de donde estábamos, había otro símbolo grotesco, grabado con uñas humanas, y justo debajo se podía leer: 7 puntas para 7 puertas, 7 cuernos en 7 cabezas, 7 sacrificios dormidos en su cama. ¿Pero qué está pasando? Me había preguntado Olivia. Con pánico, no podía responderle.
Todavía podía escuchar el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Cada gota contra el cristal resonaba en mis oídos como truenos. Mi mente no lograba comprender lo que vivía. Por suerte, ese sonido familiar me trajo de vuelta a una especie de realidad. Apreté un poco más fuerte el mango del cuchillo y le dije a Livia: «Tenemos que largarnos de aquí». Ella asintió rápidamente y los dos corrimos hacia las escaleras. Todo eso para darnos cuenta al final de que él tampoco estaba ahí. En su lugar, el pasillo se había alargado y, hasta donde alcanzaba la vista, solo podía ver puertas adornadas con el intrigante símbolo. Nada tenía sentido ya. Miré detrás de mí y, al igual que las escaleras, mi habitación ya no estaba ahí tampoco. Al ver ese pasillo sin fin, tuve una reacción muy extraña. Totalmente en pánico, empecé a correr tan rápido como pude para intentar encontrar una salida. Apenas escuchaba los gritos de protesta de Livia, suplicándome que bajara la velocidad, mientras buscaba desesperadamente una salida. Luego, mi teléfono sonó de nuevo. Dudé antes de contestar, pero aún así lo hice. «Hola, ¿qué es este lugar?» Dígame, ¿por qué nos está haciendo esto? Porque el secreto de una buena historia de terror es la pérdida de control. El tono de la persona al otro lado de la línea era arrogante, como cuando un adulto le explica algo obvio a un niño pequeño. Estaba a punto de responder con la misma grosería cuando el grito lejano de Livia resonó en algún lugar detrás de mí. Sin pensarlo, guardé el teléfono en mi bolsillo y corrí de regreso por donde había venido. En el lugar donde había dejado a Livia había una enorme mancha de sangre que se extendía hasta una puerta más adelante. Avancé lentamente hacia la puerta, con el cuchillo apuntando al frente, mientras que cada paso que daba me requería una fuerza hercúlea. El chirrido de la puerta al abrirse me erizó la piel. Estaba aterrorizado ante la idea de encontrar algo horrible detrás, pero al final me sorprendió descubrir ahí mi habitación original. No lo podía creer. Mis ojos. Ni siquiera tuve que darme la vuelta para saber que el pasillo que me había llevado hasta ahí había desaparecido por completo. Entré y salí varias veces de la habitación esperando volver a ver el papel tapiz amarillo mostaza, pero no sirvió de nada. Busqué por toda la casa gritando el nombre de Livia, pero no respondió. La casa estaba en completo silencio. Sin otra opción, rápidamente me puse la chaqueta y salí bajo la lluvia torrencial. La estación de policía no estaba muy lejos y necesitaba desesperadamente su ayuda. No había caminado ni 200 metros cuando sentí que mi pantalón vibraba. Estaba invadido por la rabia y la indignación. ¿Qué hiciste, Livia? Al principio no hubo ninguna respuesta. El único ruido que escuchaba era el clic de la lavadora. Luego escuché una frase, y después de eso, la comunicación se detuvo. Seguramente pensarán que escuchar una voz horrible, sabiendo que todavía estaba en mi casa, debió haberme dejado paralizado en el lugar. Pero eso no fue lo que más me asustó, ¿verdad? Lo que más miedo me dio fue que, esta vez, la voz era perfectamente idéntica a la de Olivia, y ella había dicho: «Ahora tienes tu idea de historia, maestro. Tu idea de historia, maestro».